Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Comunicación 5.0 y hoy tenemos aquí en el estudio a Luis Ángel Hurtado Razo. Nos da mucho gusto que estés aquí porque vamos a hablar de comunicación, de democracia y ahora que estamos muy cerca ya de las elecciones, pues entender qué tiene que hacer la comunicación en el mundo, ¿no? Donde nos toca a nosotros elegir democráticamente. Pero les voy a platicar que actualmente Luis Ángel se desempeña como director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada, donde ha participado como estratega en más de 90 elecciones. Como consultor, ha asesorado en estrategias de comunicación institucional a 40 gobiernos, instituciones y ONGs. En Consultoría en Comunicación Aplicada, coordina el área de investigación enfocada en el estudio Uso de Internet en México. En 2022 fundó el laboratorio Tecnopolítica, Tecnolab, espacio dedicado a analizar el uso y apropiación de las herramientas que ofrece Internet para hacer política en elecciones o gestión de gobierno. Y también entiendo que hiciste algo también de verificación de contenidos, claro, ¿no? Claro. Entonces, muy bienvenido, Luis Ángel. Me da mucho gusto estar aquí, sobre todo en estas fechas, que pues es un hervidero todo el tema de la democracia. Entonces, bienvenido. No, pues primeramente muchas gracias, Josu. Para mí es un gusto y un honor estar en este espacio y por supuesto estar aquí con la comunidad de la Universidad de Anáhuac. Pues muy bien, a ver, empecemos por el principio, como debe ser. A ver. Platícame, ¿en qué momento Luis Ángel decide involucrarse en el mundo de la comunicación? ¿Qué te atrajo y por qué no ingeniería y por qué no medicina? ¿Qué viste en la comunicación y a qué edad? Pues mira, se escuchará chistoso, pero yo desde los 6 años ya sabía que quería dedicarme a la comunicación. Esto por una gran influencia por parte de mi padre. Mi padre, aunque no tuvo una instrucción, o sea, no estudió más allá de la primaria, es un ávido lector y siempre, todos los días, hasta la fecha, tiene la costumbre de revisar el periódico. Desde La Jornada, El Universal, bueno, todos los periódicos habidos por haber. Entonces, desde muy pequeño, pues yo imitaba a mi papá. O sea, yo veía que mi papá leía justamente el periódico y lo veía ahí que pasaba pues bastante tiempo y decía, ¿qué hay en este pedazo de papel que atraiga tanto la atención de mi padre? Entonces yo empezaba a imitarlo y de repente pues yo me encontré muy bien con la sección de la caricatura política. Ajá. Que es, digamos, uno de los elementos, pues, emblema de los géneros periodísticos y, por supuesto, de los diarios. Y de repente yo veía, y sin saber todavía leer, yo ya entendía más o menos el contexto de lo que me decía, digamos, el cartonista. Recuerdo que yo empecé muy, muy temprana edad, pues, entendiendo los cartones de Helio Flores, Naranjo, de Ríos, bueno, de estos grandes moneros, ¿no? Sí, claro. De la historia de nuestro país. Entonces, a partir de ello, yo ya tenía claro que me gustaba o quería ser, digamos, periodista porque veía pues que mi padre, pues, aparte de eso, veía todos los días noticieros, o sea, en la noche y todo eso, ya, estaba muy informada. Entonces yo dije, algún día mi padre me va a ver en la televisión o me va a escuchar en la radio o me va a leer justamente en las páginas de los diarios. Porque pues precisamente pues yo quería trascender también en la vida de mi padre. Por ahí de los 10 años yo hasta imitaba ya a los periodistas que estaban en corresponsales, hacía yo mis pequeños sketches, mi madre me veía y se reía en llegado momento, me decía, bueno, vas a ser un gran periodista. Bueno, eso me orilló que yo desde ya muy temprana edad pues ya tenía el rumbo, yo ya decía, pues bueno, ¿dónde se da comunicación? ¿Qué tengo que hacer para estudiar comunicación? ¿Cómo me tengo que preparar? Y pues bueno, ahí está, digamos, esta parte de mi historia, mi estimado. Qué buena onda, o sea, es, digamos, desde el principio entendiste cuál iba a ser tu profesión. Claro, ¿no? Claro, yo estaba muy convencido de lo que quería hacer y también algo muy importante. Ahí, desde muy temprana edad, entendí el papel que juegan los periodistas en la sociedad. Okay. En la sociedad. Porque yo empecé a madurar y a partir de mis estudios y dije, bueno, ¿qué papel juegan los periodistas? Inclusive para que mi padre, que no había tenido la oportunidad de estudiar una carrera profesional, él estuviera informado.
y estuviera, digamos, atento al trascender de social, político, económico de nuestro país. Y ahí entendí el valor que tienen los periodistas y en ese sentido más me orilló a dedicarme, digamos, a esta profesión. Qué interesante. ¿Y sigue leyendo periódicos? Todavía hasta la fecha. De hecho, algo que me pide, bueno, ahora yo ya le hago la suscripción, me dice, oye, pues de regalo de cumpleaños o de Día del Padre, no me regales otra cosa, regálame mi suscripción al periódico, ¿no? Él lee todos los días 3 periódicos. Entonces, es su pasatiempo, o sea, desde muy temprano es una persona muy madrugadora. Lo primero que hace es que llega al periódico y empieza a leer. De hecho, me manda mensaje o me marca, me dice, oye, hijo, no llegó el Reforma, oye, hijo, no llegó la jornada, ahí te encargo, ¿no? Para que reportes que no llegó. Y todo ese tipo de cosas, él sigue siendo un ávido lector y todavía hasta la fecha, pues sigue viendo noticieros. Él ve los noticieros de la noche, o sea, inclusive algo que tiene es que en determinado momento, pues hasta contrasta, dice, oye, ya escuché el noticiero de tal, ya escuché el otro y ya vi la noticia, o sea, ese tipo de cosas, y eso es algo que, digamos, le agradezco muchísimo al periodismo, porque mi padre es un claro ejemplo de el valor que representa precisamente la noticia en nuestro país. Qué bien, qué buena onda, felicítamelo, porque no, hoy en día, pues seguramente quien más lea el periódico sea gente de la edad de tu papá, pero que todavía lo siga haciendo con ese interés. Sí, claro. Sin estar afectado por el tsunami, ¿no? De información que hoy tenemos todos los días y que siga contrastando. Qué buena onda. Gracias. Oye, y ahorita de lo que comentas, entiendo que tú tuviste muy clara tu profesión, pero también es tu pasión, ¿no? Esa parte de la pasión se desarrolla o se trae innata. Yo creo que aquí por tu edad y por las condiciones tú viste a tu papá hacer eso, pero hay pues, quien ve a sus papás hacer muchas cosas y luego no quieren hacerlo, ¿no? Te sigue apasionando hoy, o sea, en el momento en que lo entendiste como una forma de vida, también no solamente es que sea tu profesión, sino también es tu pasión. Claro que sí, o sea, yo soy un claro defensor y apasionado del valor que tiene la comunicación, el periodismo y sobre todo la influencia que tiene todavía hasta la fecha, digamos, cualquier acción comunicativa, no solamente en el ámbito de los medios de comunicación tradicional, la prensa, la radio y la televisión, sino el efecto que tiene hoy en día también en la parte, digamos, de los medios digitales. En ese sentido, yo soy un apasionado de defensor del estudio de la comunicación, por una parte, de la profesión de la comunicación, porque cada vez que me dicen, oye, Luis, tú eres periodista, entonces tú eres como de espectáculos, o sea, como de ese tipo de comunicación centrada pues a hablar de los artistas y todo eso. Le digo, a ver, momento, ese es un tipo de periodismo que se dedica a una parte especial, digamos, del acontecer diario, pero yo no me dedico a eso. Yo me dedico también a hacer campañas, me dedico a hacer periodismo, por supuesto, me dedico a hacer producción de radio, televisión, o inclusive ya también producción multimedia, lo que tiene que ver con internet. En ese sentido, el manejar redes sociales se ve muy sencillo, pero tiene toda una metodología muy seria y muy, muy estudiada, que también lleva todo un rigor. O sea, no es una cuestión así de al tanteo y de que hoy me desperté y ahí está nublado, pues vamos a hacer un mensaje sobre el clima, ¿no? O sea, lleva todo esto, saber a qué público te vas a dirigir, tener muy definido precisamente, sobre todo el respeto al público. Creo que es algo muy importante que me he dado y por eso soy un apasionado de ello, decir, a ver, momento, no nada más es emitir mensajes, hay que saber a quién se los vas a dirigir y sobre todo darle un gran respeto al público, porque de él deriva el éxito de tu comunicación, ¿no? Entonces, hasta la fecha, todos los días me levanto y soy, pues debo decirlo, soy afortunado de vivir a partir de algo que me apasiona y me gusta, que es la comunicación. Qué bien. Oye, a ver, ¿eres más comunicólogo, más comunicador o una mezcla de las dos? No, pues de los dos. O sea, yo he tenido la fortuna. ¿Qué te jala más? O sea, si tuvieras que nada más escoger una que te definiera más, ¿comunicólogo o comunicador?
Híjoles, qué buena pregunta, ¿eh? No lo había pensado. Es que las dos me apasionan muchísimo. Okay. Me apasionan muchísimo. Si no, pues no estaría aquí, ¿no? Claro. O sea, no estaría aquí platicando este tipo de experiencias. Es que yo creo que la profesión te da para las dos. O sea, te da para dedicarte al estudio, a la investigación, al abordaje, todo, comprender por qué se están dando estos fenómenos. Y también te da para expresarlos. O sea, todo este conocimiento, expresarlos en medios de comunicación. Yo por eso siempre lo he dicho, donde me inviten yo voy a estar, sea el medio que sea, o sea, no importa, porque muchas veces dicen, es que soy de una estación local, ¿no? De ahí del estado de Puebla o de Quintana Roo. Digo, a ver, no pasa nada, tiene el igual de valor, o sea, yo soy un apasionado y sobre todo en ese sentido de transmitir lo que he aprendido en las aulas. O sea, eso me encanta en todos los sentidos. Agradezco muchísimo a mis maestros, a todas las personas que han formado parte, digamos, de mi formación. Maestros, personas que han estado también, porque la formación también se da en lo profesional. Todo eso se los agradezco. Y yo trato siempre en espacios de transmitir todos esos conocimientos a la gente de una forma también sencilla. Porque también hay que a veces separarnos, quitarnos un poco a veces el saco de la parte académica, porque no todos comprenden a veces el lenguaje académico. Hay que hacerlo más sencillo para que la gente lo entienda y comprenda. Y sobre todo, en fenómenos tan complejos y tan distintos a veces de la realidad que vivimos, pues que requiere que nosotros, sobre todo especialistas en la comunicación, hagamos de esto una forma sencilla para transmitirlo. Y lo digo también lo aplico muchísimo en mis clases. O sea, yo a mis alumnos trato de ponerles muchos ejemplos de la vida práctica, lo combino con la teoría y sobre todo se los transmito de una forma tan sencilla para que ellos lo comprendan y vean el valor de lo profesional, pero también de lo teórico. Súper. La pregunta es bien tramposa, la verdad. Sí. Sobre todo, a ver, si fueras investigador de comunicación, pues sí, comunicólogo, pero claro. Yo creo que sí, en el tiempo, antes sí podíamos distinguir muy fácil de comunicadores y comunicólogos. Sí, claro. Y hoy el comunicador, si no es comunicólogo, no hay manera que entienda las audiencias, Por que supuesto. lo acabas de decir. Entonces sí va junto con pegado. Pero el ejercicio de tratar de definirlo está muy bueno. No, excelente, muchas gracias. Y con esto dijiste el respeto al público. Claro. ¿No? En esta parte del respeto al público y desde el ángulo que tú has tomado en los siguientes años, ahí tengo una pregunta partida en dos. Primero, ¿qué te lleva a este ángulo de la comunicación y la política y la democracia? Esa es como la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué significa respeto al público desde este ángulo? Ok, la primera, ¿qué me lleva a estudiar a la comunicación desde el punto de vista de la política y la democracia? Bueno, son dos cosas muy importantes. Mi formación y mi paso por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuando yo ingreso precisamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, voy a decirlo así, entré en un plan de estudios donde confluíamos todas las carreras, ciencia política, administración pública, sociología, relaciones internacionales, y ahí tuve la fortuna de tener maestros que me hicieron leer a los grandes clásicos de la ciencia política. Estoy hablando de Karl Marx, estoy hablando de Weber, de Maquiavelo, etcétera, etcétera. No es, pero leerlos ahora sí con conciencia, con todo un contexto, toda una explicación, porque ya los había leído, había hecho una revisión en el Colegio de Ciencias y Humanidades, yo soy egresado del CNCH, pero no había sido desde esa óptica, entender por qué Marx hizo El Capital, entender a Maquiavelo por qué hizo El Príncipe, o sea, todos esos elementos. Y ahí fue cuando dije, a ver, me encanta la comunicación, pero también me está gustando muchísimo la política. Y ahí fue cuando dije, si te quieres dedicar al periodismo, tenemos que saber política, porque si haces un reportaje, etcétera, tienes que entender el interés o la intención de los políticos para poder hacer esa toma de decisiones. Entonces, a partir de ello dije, bueno, ok, aquí va una parte. Muchos colegas me dicen, es que tú eres polietólogo de closet, ¿no? Pero no, yo estoy muy casado con la comunicación, etcétera, etcétera. Pero ahí surge ese primer pasión. Y después, cuando ya concluyo, yo tengo la fortuna de irme a estudiar al extranjero. Me fui a la Sorbona de París. Yo estudié ahí en la Sorbona. Y tuve la gran fortuna, pues, de que, pues, uno de mis asesores, porque tuve dos grandes asesores, uno de ellos es Dominique Bolton y el otro fue Alan Turing,
me dijeran, a ver, sí está bien que tú te dediques a la comunicación, pero estás dejando de lado muchísimos procesos políticos que influyen en los procesos comunicativos. Entonces, ahí fue otra vez releer a muchos estudiosos de la ciencia política, o inclusive otros. Ahí me metí mucho en la democracia. Alain Touraine, especialista en la democracia, fue el que me obligó ahí. Conocí a Morlino, a grandes estudiosos de la democracia, al mismo a Sartori, a Bobbio, o sea, ya los había leído, pero no desde el enfoque de la democracia. Y fue cuando dije, a ver, caray, también eso es muy importante en la comunicación y por supuesto también en la ciencia política. Entonces yo hice ese híbrido, Okay. ese híbrido o esa triada es la que me ha llevado o me llevó justamente a ser lo que soy actualmente. Qué buena onda. Pues, ¿qué aprendes de ellos? Y obviamente con tu experiencia como estudiante, para saber o significar lo que es respeto al público en el mundo de la política y la democracia desde la perspectiva de la comunicación. Bueno, el respeto al público yo lo aprendí muy bien cuando justamente tuve la fortuna de ser alumno de Bolton. Él, en su modelo de la comunicación política, habla de 3 actores que son fundamentales y que están legítimamente, digamos, autorizados para hablar de política en el espacio público. ¿Cuáles son? Los periodistas, los políticos y la opinión pública, que es la sociedad civil organizada. Bolton ponía mucho interés en, y lo sigue haciendo hasta la fecha, en 2 de ellos, en dos de los 3, que es los políticos y los medios de comunicación o los periodistas. Y yo en mi tesis justamente hablaba de lo contrario. Yo le decía, ¿por qué no darle tanta importancia a la audiencia? Él me decía, bueno, Luis, sí se le debe dar importancia, pero el modelo de comunicación antes de Internet, pues es que era muy rígido. O sea, la mediación y los políticos pues van a impedir muchísimo que hable la sociedad. Y también la condición física de los medios de comunicación, la prensa, la radio y televisión, impide que la sociedad pueda, digamos, expresarse. Entonces, a partir de yo me centré muchísimo en el estudio de la audiencia a partir de estos modelos, o de este modelo, en el público. Y cuando hablo del público es que yo decía, ¿cuándo va a haber la posibilidad que el público pueda expresar lo que siente de una forma rápida e inmediata? Parece hasta que estaba yo hablando de la predicción de que se venía toda esta ola de la web 2.0 y por supuesto las redes sociodigitales y la interacción. Entonces, a partir de eso veo que viene toda esta ola y la famosa rebelión de las audiencias. Y en ese sentido veo que ahora pues el modelo empieza a cambiar, empieza a tener una evolución, una suerte de adaptación al nuevo terreno. Y ahora las audiencias tienen muchísimo poder. Ajá. ¿A qué se debe ese poder? Pues a que antes los medios de comunicación no respetaban las audiencias de lo que decían. Decían, bueno, pues yo recuerdo muy bien en mi infancia, a mí me encantaba ver muchísimo Canal 11, la barra matutina de Canal 11 que la adoraba. Y de repente, por azares del destino, me quitaban un programa. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo venía viendo Los Inventores, venía viendo todos estos programas y de repente, o Big Man, que me encantaba también, y de repente, desaparecía. Yo decía, ¿pero por qué? Y yo siempre decía, ¿por qué no me escuchan? ¿O cómo hago para que me escuchen la gente de Canal 11 y tome en cuenta pues que a mí yo veía si había público? Entonces, a partir de eso, yo empecé a comprender y decía, a ver, creo que el problema de ese modelo era que tuvo inmenso poder los políticos y, por supuesto, los medios de comunicación y dejaron de lado a las audiencias. Entonces, a partir de ello, yo dije, a ver, yo me voy a dedicar a la comunicación, yo quiero entrar a los medios de comunicación, yo quiero hacer comunicación, pero siempre le tengo que dedicar un gran respeto a la audiencia. Escucharla, saber qué piensa de lo que yo estoy diciendo, porque también esto es una cuestión de que llevamos un gran poder con el micrófono y, por supuesto, la transmisión. Y en ese sentido decir, a ver, voy a escuchar, si te gusta lo que estoy diciendo, cómo ves los temas, los invitados, ¿qué te parece si este programa dura 20 minutos, 30 minutos o 50 minutos? Y en ese sentido yo dije, bueno, a partir de los conocimientos también de democracia, pues hay que escucharlos, hay que escuchar precisamente la audiencia y darle todo el respeto. Porque precisamente muchos de los elementos que actualmente aquejan los medios de comunicación y que han llevado justamente a la crisis de credibilidad, de audiencias, todo lo que conlleva, es que no escucharon por muchos años a las audiencias. E impusieron en su modelo,
impusieron sus comentarios. Entonces, pues bueno, eso pues ahora da como resultado que las mismas audiencias digan, yo ya no quiero más de eso. O sea, yo tengo todavía en mente el famoso dicho de Emilio Azcárraga Vilmo, que decía, pues yo hago televisión para la gente pobre. Ajá. Y voy a hacer televisión para la gente pobre. Y yo me acuerdo que decía, bueno, yo tuve que ver El Chavo del Ocho porque pues no había otra cosa. Claro. O sea, no había otra cosa, no era que yo quisiera ver El Chavo del Ocho, es que no había otra cosa. Y esa cuestión, ese comentario se me quedó tan grabado que dije, bueno, entonces aquí hay un desprecio a las audiencias. Hay un desprecio completamente a las audiencias. Y eso es el resultado o da una gran explicación de lo que está ocurriendo actualmente. La crisis de los medios impresos, radiofónicos, por supuesto televisivos, porque muchos años dejaron de lado a las audiencias. Y ahora que los medios digitales sí escuchan a las audiencias o son parte de las audiencias, pues ahí está la cuestión de que ya no quieren regresar a ese modo. Claro, de pronto las audiencias tuvieron espacios para opinar y para hablar. Claro. Antes eran un número estadístico, era rating. Exactamente. ¿No? Me oyen tantos, pero sí, porque como soy un oligopolio, exacto, pues no tengo nada que me signifique una competencia, ¿no? Sí, totalmente. Que yo tenga que hacer un esfuerzo para ganarme a la audiencia. ¿Por qué? Porque exactamente, pues la tengo todo. Totalmente. Y eso va también para los conductores, los líderes de opinión. O sea, claro, hace rato decíamos el comunicólogo y el comunicador, pues en ese entonces eran más comunicadores. Exactamente. Muy buenos. Sí, claro. Tenían carismas, tenían conocimiento, eran muy buenos, pero no se preocupaban por la audiencia. Claro. Oye, hoy se respeta al público desde la perspectiva de la política en México. El político mexicano, usando la comunicación, respeta a su audiencia. Mira, hay aquí creo que... Ya nos metimos al pantano, sí, ¿no? evidentemente. Está bien. Creo que aquí hay de dos. Hay desde el político que sí le gusta usar las redes sociales para acercarse y escuchar precisamente a la audiencia. Ok. Pero también hay el político que dice, yo no los quiero escuchar porque siempre me están agrediendo. O sea, todo eso, ¿no? Sí. O sea, tú dices... y en ese sentido... creo que también hay un desconocimiento por la clase política sobre los nuevos temas en materia de comunicación. Okay. Voy a hablar del desconocimiento. El desconocimiento radica en que justamente muchos de ellos, sobre todo la parte pues ya tradicional o la vieja guardia, como le llaman, pues se quedó en el modelo de la comunicación política en el cual pues los medios de comunicación eran los que dominaban y donde ellos dictaban agenda y ellos decían todo y pues la gente nada más aplaudía. Ahora el modelo es distinto y en ese sentido cuando se enfrentan a la crítica verdadera, o sea, a la escucha de la sociedad, ahí es cuando entran en crisis y se dicen, oye, pues ¿para qué hago un comentario si siempre me van a estar cuestionando, criticando y no se prestan las redes sociales para poder, digamos, entablar debate? En ese sentido dicen, no, pues es que las redes sociales de internet no funcionan, no sirven, no se puede materializar y no se puede crear debate. Bueno, eso por una parte. Y también están los políticos que utilizan las redes sociales justamente como escucha. Uh-huh. Y eso es muy interesante porque muchos de ellos a partir de esto se hacen abanderados de muchas demandas sociales o de muchas propuestas que demanda la sociedad. Y en ese sentido, aquí hay un fenómeno muy interesante. Aquellos que escuchan a las redes sociales empiezan a tener gran respaldo y gran aceptación y en ese sentido empiezan a crecer. Y aquellos que no le escuchan se mantienen o decrecen en ese sentido, porque aparte no le quieren entrar. ¿Y esto qué genera? Pues genera que estén chocando estas dos realidades que estamos viviendo y hay una confrontación entre lo que es políticamente correcto o este discurso políticamente correcto y lo que es incorrecto. No es que uno esté bien o uno esté mal, sino que simplemente son visiones distintas. Aquí creo que lo que hace falta, más bien no es creencia, es seguridad de ello, que exista un puente por parte de los dos, o sea, como una mediación, para decirle, a ver, ciertamente tú estás correcto en el sentido de que, pues, tú opinas algo y pues la gente te contesta, ¿no? Creo que a lo mejor debes de pensar que la audiencia, muchos de los comentarios ya no son aceptados. O sea, voy a poner ejemplos como, digamos, pues algo que tenga que ver con políticas machistas o misoginia, etcétera, pues ya pasó eso, o sea, ya lo dejamos en el pasado. Entonces hay que tener una suerte de adaptación. Y de este lado, pues también es correcto que escuches a las audiencias, pero también no es correcto que uses tu poder en las audiencias para linchar a los otros.
Claro. Porque eso sí he visto Claro. también de la clase política joven y todo esto que usa las redes sociales, que de repente a sus seguidores dicen, pues es que ellos son la vieja guardia, ellos no quieren el progreso y vámonos juntos, y empieza la polarización. Y eso ha generado que en nuestro país, sobre todo en el ambiente digital, pues sea un hervidero, una gran polarización en el espacio público digital. Hay gente que me dice, yo no quiero entrar a X porque todo el tiempo están peleando. Sí. Todo el tiempo, o sea, y no me gusta. O sea, yo quiero entrar para relajarme, para hablar de otros temas y de repente, no, hombre, se están dando hasta con el sartén, ¿no? Y tienen razón. O sea, la política se ha vuelto polos. No es que no existía la polarización siempre ha existido. Sí, claro. Pero aquí ya es una cuestión de el grado ha aumentado. O sea, la polarización ya es tiene más presencia y por supuesto esto ha generado pues que el ambiente pues sea más, en lugar de debatir, ya sean ataques, ¿no? A mí me da mucha tristeza que los debates, en lugar de que se debatan las propuestas, haya confluencia, decir, bueno, yo voy a poner una planta purificadora de agua para ayudarlos. No, de repente, no, es que tu planta pues está llena de corrupción porque tú representas la corrupción. Y de repente, sí, pero te recuerdo que tu pasado, y de repente ya se desvió el debate. Ya están hablando de vidas privadas, que es muy importante también, pero ya habrá un momento para hablar de eso. O sea, y en ese sentido, hoy en día veo que los espacios, en lugar de aprovecharse, pues ya se desvían y se van justamente al terreno de lo emotivo, de lo personal, que repito, es importante, pero no es trascendental, porque aquí lo que nos va a gobernar los próximos 3 años o 6 años, dependiendo, pues es las propuestas que traigan, las propuestas de gobierno y de administración. Y en ese sentido, la ciudadanía debe de demandar más ese debate, decir, pues, ¿por qué este proyecto es el mejor o el más viable para los futuros años? ¿O por qué no? En ese sentido. Claro. O sea, y escuchándote, sí pudiéramos decir, y a ver qué opinas, que en esta manera en que los oligopolios no escuchaban a la audiencia, hoy muchos, porque me da gusto también decir que sí hay políticos con oficio y que escuchan, claro, pero digamos, la gran mayoría y quizá los que tienen más capacidad de comunicar, a lo mejor por su nivel, tampoco escuchan a la audiencia. Sí, claro. Y no la respetan. No solamente no es escuchar, porque a mí en lo personal me parece una falta de respeto que se utilice el tiempo para comunicarle al público, claro, para decir lo tonto y lo feo que es el de enfrente. Sí, no, esa déjamela a mí. Sí. Déjame a mí ese criterio de juicio. Exacto. Y platícame por qué no voy a pensar que tú eres el tonto y el feo. Sí. ¿No? O sea, dame argumentos para yo destontearte, ¿no? Pero no me digas que el otro es tonto. Exacto, totalmente. Y yo creo que ahí ha habido una crisis muy profunda, y no solamente de México, ¿no? México podría estar en el top 10. Sí. Pero es una crisis global en donde el oficio del político, en consecuencia el oficio de escuchar y de hacer un bien público, se ha diluido a tal grado de la discusión banal y paupérrima. Claro. Y me cuesta entender, ya, a lo mejor mira, ya sale aquí una oportunidad para una segunda reunión, ¿por qué se orilló allá? O sea, ¿por qué piensan que las audiencias somos tan brutos? Exacto. Que simplemente con que me digas que el otro es un animal, yo ya voy a creer y confiar en ti y te voy a regalar mi voto. Claro. Ese es un desprestigio brutal. No, tremendo. Sigue el desprestigio a la audiencia. O sea, eso sí. Es una constante desde hace 60, 70 años, nomás que diferentes formas, ¿no? Totalmente. O sea, en ese sentido creo que va Luego nada más ya agrego otra. A ver, sí, adelante. El influencer es el que está ocupando ese espacio. Claro. Algunos de ellos, evidentemente. Sí, ¿sabes? claro. Influencers, digamos, que sí hacen el juego. Claro. Mira, creo que esto va de la mano de una crisis que ha vivido la democracia no de ahorita, ya del siglo pasado. O sea, la democracia empezó a tener una crisis a finales del siglo, derivado justamente de que muchos países que le apostaron a la vía de la democracia empezaron a ver que la democracia no estaba dando la solución, sobre todo los jóvenes decían, oye, de repente yo me entero que ya no voy a tener pensión, que ya no tengo derecho a tener educación gratuita, acceso a la salud, etcétera, etcétera, porque los de allá arriba pues lo están decidiendo y no me preguntan, ¿no? En ese sentido. Y a partir de ello, pues las juventudes empiezan a presionar y todo eso. Y empieza toda esta vertiente en el sentido, y cuando llega a las redes sociales y por supuesto internet, decir, ya tengo una vía para que tú me puedas escuchar. Y no solamente escuchar, a presionar para que la política no la haga o no haya lo que se conoce como la carrera política. ¿Qué quiere decir esto?
que tú para poder, digamos, hacer política, pues tenías que militar en un partido político. Tenías que hacer carrera política. Y cuando digo carrera política es que, pues desde repartir volantes, pegar carteles, ir a reunión. O sea, realmente empezábamos muy jóvenes para poder, digamos, que lo tomaran en cuenta en un futuro, pues para poder aspirar a un puesto de representación popular. ¿Qué pasó cuando la juventud vio que podían expresarse vía la comunicación digital? Es que empezaron a presionar a la élite, digamos, política y decirle, no, si tú no me escuchas no va a haber voto. Y si tú no me escuchas, entonces va a haber protestas y todo esto. Todos los movimientos de ciberactivismo detonaron a que los medios de comunicación cambiaran, pero también los políticos. Los políticos en el sentido de decir, a ver, tenemos que darle apertura pues a las nuevas juventudes, o sea, que se le permitiera, de ahí surgió en nuestro país y en otros países, pues la cuota de juventud, ¿no? Pues tenemos que darle espacio a las mujeres. Mira, ese tema es importantísimo, porque antes se creía que la política nada más los hombres, ¿no? Sí. Las mujeres. Pero ¿qué crees? Que también le tenemos que dar espacio a aquellos que no militan en partidos políticos, porque también quieren participar. Son ciudadanos. Exactamente. Y esos cambios que han sido a lo largo de estos últimos 20 años, pues fueron derivados precisamente de la rebelión de las audiencias. Y las audiencias en presionar y decir queremos medios más democráticos, pero también queremos procesos más democráticos internos en los partidos políticos. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues algo bien interesante, que en nuestro país por primera vez en este 2024, de los 3 candidatos y candidatas, 2 sean mujeres. Eso es un gran avance. Sí. Y un elemento también, que de los 3 candidatos, una no está afiliada a ningún partido político. Eso te deja ver que dices, caray, ya hubo cambios. Aunque estaba abanderada por partidos, ya no forzosamente tiene que ser militante del partido. Claro. A ver, entonces hablemos de lo que viene, de que este periodo de elecciones, con todo este contexto que estamos hablando de la situación, digamos, del político y la comunicación, ¿por qué es tan relevante para la democracia el que se defienda la comunicación? Es que mira, la democracia necesita de la comunicación. ¿Por qué? Porque la democracia, y eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas y los estudiosos de la democracia, que la democracia requiere del derecho a la información, la libertad de expresión y también del derecho a las audiencias. 3 elementos que van de la mano justamente de la comunicación. Si no hay libertad de expresión, pues ahí ya tenemos un problema, porque entonces estamos hablando de una democracia pues que ya tiene ciertos problemas. Y si no tiene acceso a la información o el derecho a la información no se garantiza, pues ya también tenemos otro gran problema. Y si le sumamos que de repente no se escucha a las audiencias, pues órale, ya tenemos ahí un torbellino. Entonces, la democracia en la actualidad, y eso no lo digo yo, lo dice Morlino y todos los especialistas que han hablado no solamente de la democracia, sino ahora ya de la calidad de la democracia, dicen que para tener calidad de democracia no solamente es tener democracia, sino que hay que tener calidad, pues se requiere fundamentalmente del papel de los medios de comunicación, eso por una parte, de la sociedad civil que esté representada en los medios de comunicación, de libertades como el acceso a internet, el derecho a la transparencia, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos que van de la mano, justamente nos dejan ver que la comunicación, no puede existir una democracia y también una política sin el uso de la comunicación. O sea, yo me atrevo a decir, y se lo he dicho a mis amigos politólogos que a veces genera debate en eso, les digo, pues sin comunicación no hay política. Completamente de acuerdo. Hay una frase que de hecho es el lema de mi facultad en Ciencias Políticas y Sociales, que es de Aristóteles, que dice, el hombre es un animal político por naturaleza. Y yo les decía a mis alumnos, y esta la reconfiguro, el hombre es un animal político y comunicativo por naturaleza. Sin comunicación no puede hacerse política. Y sin política, pues no se puede garantizar tampoco la democracia o aspirar a la democracia. Entonces, y si nosotros vemos a los países más desarrollados en el ámbito de la democracia en el mundo, pues ¿qué tienen? ¿Qué garantizan? ¿O qué elementos? Pues el derecho a la información, la libertad de expresión, hay un respeto a las audiencias, todos esos elementos. Entonces, va de la mano. Por eso siempre hablo de esa triada, ¿no? La triada comunicativa, la triada política y la triada democrática. Porque en la triada democrática tienes que forzosamente, para que exista democracia, escuchar a la gente, escuchar a las audiencias. Claro. Entonces, por eso siempre hablo de esa triada, de ese famoso triángulo. Yo siempre le he dicho que sea equilátero porque sea equitativo. Ajá.
Porque si es isósceles, bueno, ya tenemos un problema, que es lo que hemos vivido, ¿no? En muchos espacios, en nuestro país, por supuesto. Entonces, eso es importante y es fundamental para la vida política de cualquier vida política, social y comunicativa de cualquier nación. Buenísimo. A ver, antes de terminar con unas preguntas más de carácter terrenal, ¿por qué hay que salir a votar? Y sobre todo, los jóvenes. Mira, yo siempre lo he dicho, en nuestro país, que es un país que su sistema político se basa en democracia representativa, ¿qué quiere decir de esto? Que con el simple hecho de que salga a votar una persona, una sola persona de los 91 millones que estamos en el padrón electoral, ese voto cuenta. Y si los demás no votamos, la persona que sí votó, pues hace ganar a la persona. Ajá. Entonces, hoy en día, mientras la democracia siga siendo representativa, pues tenemos que salir a votar, porque si no salimos a votar, entonces estamos dejando nuestra decisión en manos de otros. Claro. Y ya después viene y dicen, no, es que este gobierno, oye, pero ¿votaste? ¿Hiciste por lo menos esa acción? No, pues no voté porque no me convencían. Pues ve y aunque sea anula tu voto o lo que sea. Claro. Pero exprésate, porque esa es la vía. Porque mira... Es el derecho a opinar. Claro. Si no votas, pues como... Exactamente. ¿No? Y mira, y lo he dicho, nuestro país es el resultado de tantas luchas para tener el derecho al voto. Estamos hablando de 100 años, o sea, estamos hablando desde la revolución, para que la sociedad garantizara por lo menos poder participar en comicios electorales. Y que no salgamos a votar, pues ahí ya tenemos un problema, ¿no? Porque no estamos comprendiendo el valor histórico, político y social del voto. ¿Qué porcentaje, perdón que te interrumpa, pero qué porcentaje del padrón vota? Pues mira, la elección 2018, bueno, vamos a la 21, votó aproximadamente el 40% del padrón. Okay. Estamos hablando. En las presidenciales siempre hay más incidencia, digamos, hay más asistencia, más bien. Estamos hablando de cerca del 50-55%. Okay. Las del 94, de 1994, hace pues ya 30 años, han sido las más, digamos, las más altas. Porque, la de Cedillo. Sí, exactamente, porque ahí confluyeron mucho, el clima político estaba candente y todo eso. Pues fue casi del 70%. 70%. ¿Y hay una media global? A lo mejor la pregunta es de países democráticos. Mira, ahí tenemos que delimitar, porque hay países democráticos donde el voto es obligatorio. Y pues ahí... Argentina. Sí, o sea, de repente tú dices, ay, pues es que allá votan el 99%. Sí, pues que si no votas, te vas un ratito a la cárcel, ¿no? Okay. Entonces dices, bueno, hay que también mediar eso. En países donde el voto es voluntario, o sea, que tú decides, voy a poner el caso de España, que más o menos se parece. Es un sistema similar, porque es similar. No lo es. No, nada. Sí. O sea, que es similar y con el sistema de partidos, etcétera, etcétera. Allá más o menos está entre el 60-65%. Okay. Aquí en México, digamos, la elección presidencial del 2018 estuvimos casi del 60%. O sea, aquí estamos hablando. En esta proyección, en este 2024, el Instituto Nacional Electoral está proyectando que estemos entre el 60-62%. O sea, digamos, es en un número que podríamos decir, bueno, venga. Okay. Estamos bien. O sea, en ese sentido estamos bien, pero todavía creo que sobre todo porque ya cuando muchos colegas especialistas en el tema del sistema político dicen, bueno, pero es que España, el nivel de densidad de población no se compara con el de México, y en ese sentido, pues debería de haber más votación en México, y empiezan, bueno, sí, es verdad. O sea, aquí somos casi el triple de la población de España, y pues en ese sentido... Nada más métele la geografía de México. Exactamente. Y el sistema todavía, allá ya existe también el voto electrónico, en nuestro país no existe por todo. Bueno, el temor, el fantasma del fraude y todo eso. Se cayó el sistema, pues eso orilla que todavía sea el sistema pues tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos bien, pero no estamos como deberíamos de estar por todo el presupuesto que se le destina al tema de la promoción del voto, a la preparación de las elecciones. Pues México ciertamente es de los países que más invierte en todo lo que tiene que ver con el sistema electoral. Y en ese sentido es el cuestionamiento. De hecho, hasta el jefe del Ejecutivo ha dicho, le destinamos mucho dinero a un órgano como el Instituto Nacional Electoral y no vemos resultados. Bueno, pues ahí el jefe del Ejecutivo a veces deja de lado algunas cosas que son importantes, tiene, ¿no? Su agendita. Claro, totalmente. Oye, qué interesante. Aquí en la universidad estamos ahorita, bueno, llevamos ya algunas semanas en una promoción del voto, ¿no? Porque voten por quien sea, pero que voten. Creo que es
en unos países es obligatorio, pero cuando es una obligación, una responsabilidad más que una obligación, pues hay que hacerlo, y sobre todo que son los jóvenes los que pueden mover tantito la aguja, en el sentido que sea, da igual. ¿Qué opinas tú de cómo va a ser la votación de los jóvenes en este periodo? Mira, yo te voy a decir algo que tiene que ver con los mitos. Los que nunca han votado. Los mitos. Okay. Voy yo con los mitos porque se cree que los jóvenes no votan. Y los jóvenes en las últimas 4 elecciones presidenciales han votado. Okay. Y de hecho es tanta la votación de los jóvenes que los partidos políticos se pelean hoy en día para ganar el voto de los jóvenes. Okay. Es muy interesante eso. O sea, cada quien a su estilo, cada quien a su manera, pero se acerca a los jóvenes. Y te voy a dar este dato. Gracias al voto de los jóvenes, México vivió también la transición política del 2000. O sea, los jóvenes fueron los que decantaron a favor, digamos, de la transición política. Okay. Y también en el 2018, gracias a los jóvenes, también se dio una transición, digamos, de derecha a izquierda. Ajá. O sea, los jóvenes ven el papel que han jugado la juventud, eso es muy importante. En 2 momentos históricos, digamos, en nuestro país, han sido el fiel de la balanza, en ese sentido. Entonces, por una parte, los jóvenes votan, y votan bastante. Es como también el mito de que las mujeres no votan. No, todo lo contrario. De hecho, las mujeres son las que más votan en nuestro país. Ahora, con los jóvenes, digamos que es su primera vez que van a votar. Fíjate que es muy interesante. Según las estadísticas que da el propio INE, de la juventud, los que más votan son los jóvenes que lo hacen por primera vez. Primerizos. ¿Por qué? Porque es tanto el deseo de ya por primera vez tachar la boleta electoral. Ahí hay estudios que han hecho varios colegas, que pues por eso hay el ánimo de hacerlo y de ser parte, digamos, de ese hecho histórico. Ya después hay una brecha, si hay que decirlo así, que de repente los jóvenes no se ven representados en las diferentes fuerzas políticas. Hay como un desencanto. Hay un desencanto, sobre todo por el sistema político, luego por el sistema democrático y otro, el sistema social. Y en ese sentido, pues los jóvenes, pues ya llega un momento que dicen, pues no, ¿para qué voto si es igual, no? Ajá. Pero los jóvenes sí son un sector muy importante, y en este 2024, según datos del INE, representan casi el 35% del padrón electoral. Órale. Estoy hablando de los 18 a los 35 años, que es, digamos, que la parte de los jóvenes adultos, etcétera. Bueno, ya con sus categorías que existen. Entonces estamos hablando de 35%, o sea, de cada 10 votos, 3 son de jóvenes. O sea, podrían ser de jóvenes. O sea, no es nada... Fíjate, qué buen dato. Y otro, a ver, yo tengo una percepción de las últimas 3 elecciones presidenciales, hablando, que el electorado mexicano es todo menos estúpido, porque ha sabido repartir el poder. Sí. Y si cuando de pronto decide, quiero que seas el presidente, pero te le voy a poner su contrapeso en las cámaras. Y así ha sido, o sea, hay una realidad. ¿Esto por qué se da? O sea, mira, también tiene que ver con un mito, ¿no? De que los mexicanos votábamos en, digamos, todo parejo, ¿no? En cascada, ¿no? Como se le conoce, ¿no? En ese sentido es un mito porque traemos el pasado priista, ¿no? En el sentido, lamentablemente, ahí de que pues antes pues votabas por todo. El carro completo. Carro completo, ¿no? No, fíjate que desde la transición política se ha dado este fenómeno en el sentido de, ok, te doy la oportunidad, te doy el juicio de la palabra y de la verdad, ¿no? Si no me cumples, ahí viene el castigo. Ha habido muchos partidos políticos que recién nacen, son apoyados por la juventud y de repente, o en general por todos, y de repente ven que no cumplen y desaparecen. Ha desaparecido muchos partidos políticos gracias a eso, claro, ¿no? Entonces, y también el voto ha servido para darle exigencia a los políticos. Es decir, ok, me cumples, te sigo apoyando. No me cumples, ya no te apoyo. En ese sentido, empieza a diferenciar el voto. Es algo muy, muy interesante. La única elección que no ha tenido, digamos, esa característica desde el 2000, bueno, desde el 97 ya se venía dando este fenómeno, a la fecha, fue la del 2018, en donde justamente el presidente de la República hoy, Andrés Manuel López Obrador, recibió pues la confianza tanto en el terreno ejecutivo, pero también en el legislativo. Pero no tuvo el carro completo. O sea, no tuvo, bueno, en la Cámara de Senadores sí lo tuvo, pero en la Cámara de Diputados no. Pero ve, algo bien interesante. Él apostaba que en el 2021 iba a lograrlo. Y palo otra vez. Exactamente. Ahí estamos hablando de que los mexicanos hoy en día somos conscientes
Esos, o sea, también somos animal político. Sí, o sea, totalmente. Yo un poco como lo pongo en mis palabras y a lo mejor tus amigos o tú mismo, los politólogos me van a decir, no sabes lo que habla, pero yo digo, a ver, sigue dándome mis cuotas, presidente, pero te pongo el freno de mano aquí. Claro. O sea, yo tengo un momento de parar. Si te quieres pasar de lanza conmigo, les voy a dar mano a estos cuates para que te paren, ¿no? Pero te agradezco y te doy tu voto como presidente. Claro. ¿Sí puede ser ese racional? Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo que ocurrió en la Ciudad de México en el 2021. Todos los partidos antes de que iniciaran las elecciones decían es que están usando la vacuna con fines políticos. Ajá. Bueno, todo el mundo nos vacunamos, aceptamos y todo eso. Y todo el mundo preveía de que pues va a arrasar, digamos, Morena, que llevaba, digamos, todo ahí para ganar las elecciones. ¿Qué ocurrió? La Ciudad de México dijo, no ganó la mayoría en el Congreso local y no ganó las alcaldías. Se dividió la Ciudad de México. Fue algo impresionante en ese sentido. Nadie lo esperaba, ¿no? Nadie. O sea, fue atípico, fue una elección atípica y todo, en todos los sentidos. Un castigo también decir, ok, hiciste malas cosas, pues ahí te va, ¿no? Entonces, eso rompe mitos. O sea, el electorado mexicano, y por eso lo digo y agradezco muchísimo también a Internet, ha dado apertura a que todos nos acerquemos y nos enteremos de la política. Yo muchas veces me han dicho, es que el presidente, le digo, bueno, sí, el presidente, pero mira, aquí hay algo muy interesante. El presidente ha orillado, a partir de las conferencias matutinas, que todos estemos metidos en la política. Claro. Nos guste o no nos guste, pero estamos atentos. Sí. Estamos ahí opinando. Exactamente. Y antes, pues, ocurría que, el presidente... los informes que te interrumpía ahí en la tele. Entonces, y pues, la gente lo veía como algo muy aislado, muy lejano. No, ahora ya... Todos los días, esto dijo el presidente, muy bien, no, ese hombrecillo, y empiezan, ¿no? Todo. Pero qué bueno, porque eso ha orillado a que la sociedad mexicana esté más politizada en todos los sentidos. Opine de los temas, esté más inmiscuida, y eso se ve como resultado, una prueba empírica, justamente en los comicios electorales que se dan en cada estado o en cada rincón de este país. Qué interesante. Oye, pues a ver, dos preguntitas para cerrar, más de carácter personal y además porque es una solicitud de la audiencia. No, adelante, lo que diga la audiencia. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida mexicana? ¿Qué más? El sabor, o sea, cuando digo los sabores es la gama. Pero un plato. Un platillo. Por este mato. Híjole, pues cuando viví en Europa extrañaba muchísimo los tacos. ¿Cualquier taco o alguno? En general, porque yo meto a los tacos, no solamente los tacos tradicionales, sino también el taco placero, que los domingos a veces en muchas casas o en muchos hogares de nuestro país ocurre. Los tacos, pues de carnitas, o sea, todo eso, pues bueno, ahí entra. ¿Dónde echas taco? Híjole, hay muchos lugares, digamos, cuando como carnitas, a mí me encanta, si puedo, y estoy en Michoacán, si son tacos, digamos, de los tradicionales de pastor y todo eso, pues la Ciudad de México, o sea, me encanta. Y si son tacos luego de asado y todo eso, pues el norte, o sea, el norte del país. Y aquí en la Ciudad de México, así, ¿cuál dices? Hijos, voy a echar estos tacos a fuerza. Híjole, pues vale decir la marca. Bueno, pues fíjate que me gustan mucho los del Chupas. Esos me encantan. No los conozco. No los conoces. No. Están ahí en Coyoacán. Son muy conocidos. Es que, bueno, yo soy sureño y pues ahí son muy conocidos. Y aparte son 24 horas, pues a cualquier hora uno puede ir a echar está bueno, ya me lo apunto para conocerlos. Súper. Oye, pues te agradezco muchísimo, Luis, que hayas estado aquí. Creo que hay oportunidad para reunirnos por lo menos un par de veces más, quizá después de las elecciones, ¿no? Un poco a ver si esto que platicamos ahora se volvió a dar o tuvimos un fenómeno diferente. Pero sobre todo te agradezco el que nos compartas tu experiencia como comunicólogo y comunicador y que nos ayudes a entender pues, lo bueno, lo malo y lo feo de la política y de la comunicación aquí en México. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. ¿Algún último pensamiento? No, pues agradecer muchísimo este espacio, por supuesto, aquí en la Universidad de Anáhuac, que es para mí todo un gusto y pues por supuesto, fíjate que casi no hablamos de lo feo de la comunicación porque pues a mí me ganó la pasión, pero ya habrá momento para hablar también de porque también hay ese está bueno, fíjate, para la siguiente... o una de las siguientes, hablemos de lo feo. Me parece muy bien, porque me ganó la pasión y bueno. Pero puede ser incómodo, pero creo que es también... necesario. Es más, yo siempre digo, de donde se aprende es donde hay puñalada. Claro. ¿no? Donde tienes una cortada en el cuerpo por algo que no funcionó. Sí, y de ahí se aprende muchísimo. No, muchísimo, o sea, porque mucha gente a mí se me acerca y me dice, ay, qué padre ser tú. Le digo, no, qué padre ser yo, no, mija. Luego a veces me tengo que parar muy temprano para atender muchas cosas.
A veces le resto tiempo a mi familia, o a veces no salen bien las cosas y pues bueno, viene todo ese lado negativo. Pues mira, ya me quedo aquí con la idea y le pido a Andro que lo anote. Una mesa redonda. Órale. De gente que sea comunicóloga y comunicadora y que nos platique de lo feo. Claro. O sea, de lo feo para hacerlo bien. Claro, O sea, se aprende mucho de eso. Hacerlo bien implica muchos costos. Por supuesto. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Luis, por estar aquí. Contrado. Esta es tu casa y Gracias. ya nos veremos próximamente. Claro que sí, un gusto, pana. Esto es Comunicación 5.0. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.